Antonio Machado, el español Antonio Machado, no hay camino, se va haciendo al caminar. No hay itinerarios ideales o teóricos, sino los itinerarios se han hecho. No hay itinerario que vaya a hacerse, sino hay un camino ya hecho y el camino se hace al andar. Juan de la Cruz va a describir su propio itinerario, pero también entendiendo los demás itinerarios espirituales. Todos tenemos un itinerario espiritual, una experiencia de vida, y necesitamos como irlo visualizando. ¿Cómo es mi itinerario? Juan de la Cruz habla de, en ese itinerario, todos los itinerarios, hay una purificación. La purificación, vamos, el itinerario tiene un principio y mira una meta, que es en el itinerario sanjuanista, como en todo itinerario místico y cristiano, es la unión con Dios. Dios que se une a nosotros, nosotros con Él. Y la plenitud o el doctorado de este itinerario será la resurrección, la plenitud del encuentro, donde nos encontraremos, donde nos daremos el beso y el abrazo y la unión será plena. Nos abrazaremos con Dios y Dios nos abrazará eternamente. Hacia allá vamos, hacia allá miramos, se trasciende de esta magnitud o envergadura. Son los itinerarios espirituales, la comunión hacia la comunión con Dios, y que la vamos haciendo desde aquí. Les he presentado este itinerario que tienen allí en la página 5, 6 y siguientes, un itinerario como experiencia de profundidad que existe en todo ser humano. No es exclusivo los itinerarios de la vida religiosa o de la vida creyente. No es exclusivo de las religiones ni de experiencias religiosas. El itinerario es una historia de vida. Todos tienen un itinerario, una historia que contar, un camino que han recorrido. Algunos tienen poco tiempo en el camino recorriéndolo. Hay quienes ya son itinerarios, dijimos, muy longevos. Pero la mayoría de los itinerarios, por muy espirituales y religiosos que sean, atravesamos por estos caminos. Ahí tienen, me inspiré en un libro de Jean-Yves Le Fur y de Leonardo Boff, en un libro que titulan Terapeutas del Desierto, y que presentan los itinerarios espirituales por los que todo ser humano atravesamos. Ahí podemos ir viendo cada uno en qué se parece a mí, o cómo lo he caminado yo, cómo lo he integrado en mi vida, si lo he hecho consciente. Los itinerarios no son rígidos, tienen una gran flexibilidad porque son únicos e irrepetibles, pero contienen todo lo esencial de una experiencia humana y lo esencial en un itinerario cristiano. Al llamarnos cristianos, nuestros itinerarios son cristianos. ¿Sí? Seguimos a Cristo. Jesús, los primeros cristianos, antes de llamarse cristianos, se llamaron los del camino, o los identificaban como los del camino. Quizás de ahí hayan recuperado todo el movimiento neocatecumenal
Los del camino se les conoce también a este movimiento eclesial que ha surgido en la Iglesia Católica sobre el camino. El camino ha sido una metáfora, un símbolo para hablar de nuestra experiencia con Dios. Pero en el camino también hablamos de nuestra experiencia con los demás, con los que formamos comunidad. Hay un itinerario comunitario. Podemos hablar de un itinerario congregacional. Ustedes tienen un itinerario espiritual. La congregación de misioneras, hijas de la Purísima Virgen María. Nosotros los carmelitas descalzos tenemos un itinerario espiritual. Y cada itinerario es diferente a hablar de un itinerario musulmán. Los musulmanes tienen un itinerario espiritual y se caracterizan porque es un itinerario musulmán. Entre los judíos hay un itinerario judío y tiene sus propios rasgos. Entre los budistas hay un itinerario espiritual. Hace años, allá por el 2004, 2005, estuve acompañando unos ejercicios espirituales a los misioneros guadalupanos, que son mexicanos, y me invitaron a dar una semana de ejercicios en Corea, en Seúl, Corea, y en Tokio, Japón. Y en Seúl, Corea, los misioneros me llevaron a un monasterio budista, pero me quisieron decir por qué a ese monasterio. Vamos a llevarte a un monasterio budista que tenemos mucho interés en que conozcas expresamente ese monasterio. Cuando me presentaron con el especie de abad, el superior de los monjes, había alrededor de 60, 70 monjes en ese monasterio budista en Seúl, en las afueras de Seúl. El superior de esa comunidad de budistas me recibió de una manera muy especial, que me llamó la atención. Cuando le dijeron, él es un fraile carmelita descalzo, es hijo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Le dijeron en coreano, él hablaba poco inglés o casi nada. Yo alguna palabra o alguna manera de comunicarme era en inglés con el monje. Y más bien traducían las palabras. Entrando a la capilla, bueno, no es capilla, al salón enorme donde tenían un Buda gigante y los monjes todos se preparaban en unos banquillos como los que usamos los carmelitas para la oración, y pues me fue muy familiar sentarme en uno de esos banquillos porque me dijeron, el monje me dijo, va a iniciar la meditación, una hora de meditación, y entré con ellos y me senté en mi banquillo. Y era una oración contemplativa y silenciosa, con mantras budistas y conciertos, música, con algún tambor, alguna flauta, alguna cosa que ellos utilizaban para recogerse en la oración. Al terminar la oración, después de una hora, me pasaron a especies de capillas y entré a una especie de capilla donde el abad tenía especial atención en que fuera ahí. Y me voy encontrando con una imagen gigante en la postura de loto a una Santa Teresa de Jesús y en la otra capilla, en el otro extremo, a San Juan de la Cruz. Eran los gurú, los maestros espirituales de ese monasterio. Eran sus maestros en el itinerario espiritual. En Santa Teresa tenían el recorrido, el itinerario espiritual de las 7 moradas. En San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo con la purificación de la noche oscura, de la noche pasiva, de los sentidos y del espíritu. Y me sorprendí, casi me voy para atrás, al ver en un monasterio a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz con sus hábitos carmelitas
en postura de loto, orando y aprendiendo de ellos sus itinerarios. Vemos cómo han trascendido los místicos, cómo se presentan con un itinerario. Qué hermoso sería que en un monasterio budista o musulmán encontraran que Madre Julia es el camino que ella propone en su libro, sea el itinerario espiritual de ellos, ¿verdad? Es decir, los místicos y los santos siempre se convierten en camino para caminar, porque son caminos seguros, son caminos andados. Este camino, dice Santa Teresa, en el camino de perfección, en el título de ese libro, bien lo expresa, camino de plenitud, camino de perfección, de encontrarse con Dios. Dice, este camino es para caminarse. Los itinerarios no son para aprenderse de memoria, aunque podamos ser expertos en ellos para un curso, para un taller, para una presentación, pero los itinerarios son siempre existenciales, para la existencia, para la vida. No son teóricos ni son para meramente teorizarse, aunque se pueda hacer una tesis doctoral en este camino. Un misionero del Espíritu Santo me hablaba de ciertos caminos que ellos tienen. Los franciscanos me han presentado caminos o itinerarios que han hecho en San Francisco de Asís. Los agustinos me han presentado el itinerario agustiniano con las características de cada itinerario. Tiene la propiedad del carisma y se hacen a partir de una experiencia. Estos 7 momentos, el mismo número es significativo de plenitud, de completar, de no dejar nada fuera o excluido. Es un itinerario integral. En Juan de la Cruz vamos a encontrar en la subida al Monte Carmelo, en los 3 libros, y en los 2 libros de la Noche Oscura, el itinerario que presenta 3 etapas muy importantes. El itinerario purificativo, de iluminación y de unificación o de unión. Esos 3 momentos, los repito. El camino de purificación, en todo itinerario hay una purificación y hay que entender en San Juan de la Cruz como en el Evangelio lo que esto significa. No significa sufrimiento, ni castigo, ni tener que castrar nada de lo que es meramente humano. No se tiene que excluir nada de lo que es humano. No es destrucción de algo del ser humano, sino es precisamente ir a lo esencial del ser humano sin destruir nada de él. Dios no destruye en la purificación nada de lo que nos ha dado. Así que no pongamos defensas, porque podemos defendernos y decir, no, esto sí, esto no. No, Dios sabe lo que no es de nuestra plenitud, de lo que no es de nuestra felicidad, de nuestra plenitud o en la vida consagrada, de aquello que necesita ser transformado, transfigurado, y que necesitamos entrar en una purificación del sentido y del espíritu, y entrar en una purificación donde mucho es de nosotros, la purificación del sentido activo, donde entra nuestra participación, la purificación del sentido pasivo, donde nosotros no tenemos recursos ni elementos y que dejamos que Dios lo haga y que Él sabe que nosotros no podemos ahí. Ahí es donde entra nuestra humildad y dejamos esto no lo puedo. Pero Dios nos dirá lo que sí podemos y lo que no podemos. Como lo entendió muy bien Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Hay que ser expertos, y ustedes de espiritualidad jesuita entenderán muy bien este lenguaje
del espíritu, es decir, lo que es del buen espíritu y lo que es del mal espíritu. No nos engañamos y necesitamos descubrir qué cosas hay en mí que no son del buen espíritu, que es de mi mal espíritu, de mi sombra, de mi pecado, de mis inmadureces, de mi fragilidad, de mis caídas, de mis limitaciones. Descubrir en el itinerario, perdón, lo que es en el itinerario, lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. Lo que es, en términos sanjuanistas, lo que es de mis apetitos ordenados y de lo que no es, lo que es de mis apetitos desordenados. Pareciera muy obvio que sabemos distinguir entre el buen espíritu y el mal espíritu. No, no es tan fácil. El Papa Francisco que nos deja, eso ustedes han de sentirse muy orgullosas de tener un Papa jesuita y que está dejando su impronta jesuita en la iglesia. Es un honor a la iglesia tener un jesuita y que nos esté nutriendo. No tiene escrúpulo en nutrir, aunque no se cierra al espíritu jesuita. Es un hombre de espíritu franciscano, de espíritu carmelita, de todos los espíritus, un hombre universal, de espíritu musulmán, de espíritu budista, sacando lo mejor que hay en cada una de las religiones y del ser humano. Él está dejando este aspecto y nos habla con mucha frecuencia de lo que es del buen espíritu y de lo que no es del buen espíritu. En los primeros, no sé si es en el segundo o el tercer año de los ejercicios espirituales que convoca el Papa para la curia, invitó a un gran jesuita, al padre José Tolentino Mendoza, portugués, un gran hombre de espíritu, y al final de los ejercicios le decía el Papa, más de algún obispo, cardenal o de los que participaron en la curia se habrán roto las vestiduras cuando el Papa le expresó al padre Tolentino. Gracias, padre, le dijo, por enseñarnos a que en la iglesia no se enjaula al Espíritu Santo. No se enjaula. Hay algunos que quieren tenerlo enjaulado solamente dentro de la iglesia, como si el Espíritu no tuviera la libertad de moverse y de tener envergaduras muy amplias y de alto aspecto, ¿no? Es decir, el Espíritu se mueve donde quiera. Gracias por recordarnos eso, le dijo el Papa al padre Tolentino. Gracias. Se nota el espíritu jesuita, esa apertura, ese humanismo, esa encarnación, esa espiritualidad encarnada y ese centrar todo en Jesucristo. Es la compañía de Jesús. Tenemos que presentar a Jesús como el centro de la iglesia y tenemos que dejar de ser una iglesia autorreferencial. En nuestros itinerarios tenemos que dejar que aparezca Dios y aparecer nosotros en lo que Dios nos invita a que aparezcamos. Dios nunca nos hará sombra, jamás, lejos de Él, hacernos sombra a Dios. Cuando Dios se hace presente en nuestros itinerarios, nunca hace sombra de ti. Te hará brillar, hará que brilles, aunque Él no brille, te hará que tú brilles en ese itinerario, que sea tu persona, tu brillantez. Dice Santa Teresa, reconocemos las sabandijas que aparecen en términos teresianos. He dicho que en términos sanjuanistas es los apetitos desordenados y ordenados. En Teresa hablará del agua limpia y transparente y del agua pestilente. Dice, el agua limpia y transparente siempre viene de una fuente que es de Dios y de lo mejor de nosotros, como Dios nos ha creado buenos. Pero va a aparecer un agua negra y pestilente. Esa es de nosotros. Y tenemos que reconocer de dónde sale. Cómo a lo largo de nuestro itinerario esa agua pestilente
ha aparecido en muchos momentos de nuestros itinerarios espirituales y que necesitamos atender. Por eso, cuando habla Juan de la Cruz en los itinerarios de purificar los sentidos, cuidado con esto, muy importante, si no distorsionamos a Juan de la Cruz. Juan de la Cruz habla de purificar, no de ahogar, no de esconder, ni mucho menos de destruir los sentidos. Dios nos ha creado con los sentidos y forman parte del plan de Dios, de todos los sentidos y de todo lo espiritual. Juan de la Cruz habla de purificar para que participen más y mejor los sentidos. Hablará de purificar todos los sentidos y de vaciar y limpiar y quedarnos en una desnudez espiritual y de los sentidos para que brillen mejor los sentidos. Por eso hablará después de que miramos, él habla mucho de los sentidos exteriores, de la mirada, del olfato, del sabor, del gusto, del oído, del tacto. Un Dios que toca, la mano blanda, la mirada que siempre mira con amor, el Dios que sabe olfatear nuestros perfumes, el Dios que nos gusta, que saborea la experiencia humana, el Dios que se goza en escucharnos y que nunca un gemido, una palabra, por eso habla que nos dejaste con gemido. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. La purificación de los sentidos no es destruir a los sentidos, es purificarlos para que brillen más, para que nos sirvan mejor en el camino de la plenitud. Lo mismo los sentidos interiores o espirituales. Necesitan purificarse para que ninguno de estos sea un obstáculo en el camino hacia Dios, en el camino o el itinerario espiritual. Ustedes podrán decir los rasgos de una misionera, hija de la Purísima Virgen María, nunca dejará estos rasgos de matizarse en el itinerario. Seguramente las formadoras en las primeras etapas o iniciación para transmitir el carisma, transmitirán ese itinerario espiritual que no excluye ningún itinerario, ni se siente el mejor. Los carmelitas descalzos tenemos el mejor itinerario espiritual. Lejos de nosotros esta tontería. Lejos de los jesuitas decir que tienen el mejor itinerario espiritual, que no hay como San Ignacio de Loyola. Ningún misionero del Espíritu Santo puede decir que tiene el mejor itinerario espiritual. Ninguna de su congregación puede decir eso. Los itinerarios espirituales siempre son intercongregacionales, desde su nacimiento. Siempre están en comunión y a veces rompemos, a veces hay dificultades y el Espíritu se encargará con el mismo carisma de purificar esto, de sanarlos. Seguramente a nosotros los carmelitas, en el rompimiento del siglo XVI, entre nuestros hermanos de la antigua observancia y los teresianos, los carmelitas teresianos o descalzos, tuvimos que purificar muchas heridas. Y a veces no nos bastan, a veces 400 años, pero no es porque el carisma no pueda, es por nuestras carencias, por nuestras sabandijas, por nuestra sombra, por nuestra agua pestosa, por nuestro mal espíritu, por lo que no han sanado todavía. En el itinerario tenemos que ir sanando todo esto. No es tan romántico. Seguramente no ha sido tan romántico para nosotros aquella cárcel toledana en la que estuvo San Juan de la Cruz. Pero Juan de la Cruz nunca habló en contra de nuestros hermanos de la antigua observancia. Alguna vez el padre que vivía con él
a Antonio de Jesús María, en una comunidad de religiosas, quería que Juan de la Cruz hablara de lo que lo habían hecho sufrir los de la antigua observancia. Y dice Juan de la Cruz, yo no he venido a hablar de eso. Yo he venido a hablar de la experiencia de Dios que tuve en ese momento, y no estará negando lo que sufrió y lo que padeció en esos 9 meses, o lo que vivió Teresa en esa gran fricción, en ese rompimiento, o en esas grandes heridas que nos hacemos nosotros, pero que no vienen de los carismas, que no vienen del carisma que Dios nos ha dado, viene del mal espíritu. El buen espíritu es el autor de nuestros carismas. Cuando en los itinerarios aparece esto, es por nosotros. En el itinerario espiritual de todo santo aparece también eso. Santa Teresa y San Juan de la Cruz tuvieron que purificar mucho de su itinerario en el trayecto de recibir el carisma, como también la Madre Julia y el Padre Alberto y la Madre Virginia. Es decir, purificar lo que no era de Dios en ese caminar. Aparecen estos momentos dolorosos en los itinerarios espirituales. Hablo de cada uno de ellos en estos itinerarios. El primero, la experiencia de lo luminoso. Es decir, hay una experiencia que nos fascina, que desencadena miedo, porque interpela nuestro modo habitual de vida y de convivencia. Nuestros místicos han tenido que pasar por estas experiencias extrañas, fascinantes, que los sedujeron, y en momentos a veces muy dolorosos, en momentos muy difíciles, cuando descubren el carisma. No, pero se nos hace, tiene que aparecer a la conciencia, es decir, darnos cuenta que va sucediendo eso en mi itinerario espiritual. Un momento fascinante que me inició. ¿Recuerdan cada una de ustedes aquel momento de iniciación, ya sea en su vida cristiana, en su vida religiosa? ¿Qué fue lo que sucedió en ustedes? ¿Qué fue esa experiencia luminosa que no se puede explicar, que no es muy razonable? Y no quiere decir que no sea lúcida o inteligente. Es que el entendimiento, dice Santa Teresa y San Juan de la Cruz, tiene que sosegarse. El entendimiento se queda pasmado y más bien en la voluntad y en los sentimientos y en las emociones espirituales. Algo sucede que transforma la vida. Aquel acontecimiento, aquel accidente, quizás esta pandemia, está dejando, es una experiencia de lo luminoso, una experiencia única e irrepetible, que está desencadenando procesos e iniciaciones, dice el Papa en Tutti Fratelli. Esta experiencia de pandemia a nivel de su congregación, a través de la vida consagrada, de sus carismas, está desencadenando un proceso en sus itinerarios espirituales, en su vocación, el estar encerrados. Un momento, estamos aquí por eso estamos virtualmente. Ha desencadenado cosas nuevas, creativas. No podemos encontrarnos físicamente, no porque no querramos estar cara a cara. Todos añoramos el abrazo, el beso, el mirarnos a los ojos, el tenerte cercano y compartir contigo la vida. Está dejando y desencadenando un proceso. Abraham Maslow, que es el padre de la psicología humanista, habla de estas iniciaciones como experiencias cumbre o místicas, de una experiencia que surge en el ser humano como cumbre,
experiencias altas, de copa, de estar hasta arriba, una experiencia en la que puede llegar el ser humano. Y no está hablando necesariamente de experiencias religiosas, pero dice, pero es en los santos y en los místicos de las grandes religiones donde nos acercamos a ellos para descubrir la grandeza, las grandezas o las grandes experiencias humanas. Y se está tomando a los místicos. Seguramente Julia Navarrete es un modelo. Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Juan Bosco. Es decir, podemos encontrar en ellos experiencias de plenitud. Decía él, generalmente buscamos para encontrarnos con el ser humano y también atendemos sus sombras y sus carencias, pero él prefirió acercarse a lo mejor para ver de lo que es capaz el ser humano. ¿Cuántos que estuvieron en los campos de concentración nazi sacaron lo mejor de ellos en un campo de concentración? ¿Cuántos testimonios seguimos escuchando de ellos? No se destruyeron. Esa noche oscura o esa sombra del nazismo, de este deseo de ser una raza única en la raza humana como suprema y como mejor, y que todas las demás razas le estorbaban para poder sacar a la raza humana perfecta. Y ellos consideraban, claro, que la raza aria era la perfecta y la que tenía derecho a sobrevivir. Las demás no tenían ningún derecho. Vemos como en un ambiente de noche oscura del judaísmo han salido grandes judíos, pero también grandes cristianos. Ahí tenemos a Teresa Benedicta de la Cruz, a grandes santos, también otros santos de la antigua observancia de los carmelitas, de la antigua observancias, a Tito Bradman. Y podemos mencionar otros de otras religiones, a Bonhoeffer, ¿verdad? Podemos citar a grandes terapeutas como Viktor Frankl, es decir, sacar la logoterapia a partir de una experiencia tan dolorosa. En tu itinerario espiritual, ¿qué has hecho de esas experiencias dolorosas? ¿Te han amargado la vida? ¿Te han frustrado sacar lo mejor de ti? ¿Cómo han aparecido estas experiencias de noche oscura ahí? Habla precisamente en esta segunda etapa la metanoia. Todos tenemos una necesidad de cambio, de transformación. Juan de la Cruz le pondrá nombre muy concreto. La purificación del sentido, la purificación del espíritu, la noche activa, y dirá en la noche oscura, en el primer libro y en el segundo libro, hablará y dirá lo terrible que es la noche oscura del sentido, dice, pero la noche oscura del espíritu es horrenda, es espantable. No se asusten, no nos asustemos con esto. Quiere decir que hay una purificación para sacar lo mejor de nosotros. No es Dios. La noche, entre más difícil sea, más oscura, más dolorosa, no es por la mano blanda de Dios. Es por nuestro mal espíritu. Es por nuestro pecado. Es por nuestras fragilidades. Una purificación de una persona que entra al grupo de alcohólicos anónimos por una adicción a la droga o al alcohol, entre más haya sido el apego, la adicción al alcohol o a la droga,
mucho más difícil le será. Y necesita entrar en unos pasos, los 12 pasos, para poderse transformar y liberar de eso. En un grupo de alcohólicos anónimos, suponemos, aunque hay alguna excepción, como en todo grupo humano, es para recuperarnos, salir con lo mejor de nosotros. No es destruir ni castigar al que entra a ese grupo de alcohólicos o de adictos, sino una transformación. Pero si ya había una adicción muy aferrada, casi al borde de la muerte o de la locura, será mucho más difícil. Pero no porque la purificación lo sea en sí misma. Esto es lo que sucede en la metanoia cristiana. Por eso San Agustín de Hipona presentará este itinerario en el itinerario agustiniano, en su regla y en las constituciones de un agustino. Una purificación. Y confesará abiertamente lo que no le ha permitido encontrarse con Dios. Lo buscaba fuera. ¿Cómo estuvo tanto tiempo fuera? ¿Cómo, en qué vanidades o en qué cosas se entretuvo? Va a darse cuenta en el itinerario qué tan fuerte es su grado de autorreferencialidad. Se ha convertido en un término católico, cristiano, en el itinerario, y nos lo ha dejado este papa jesuita argentino. La autorreferencialidad, aunque no sea él el único en mencionarlo. Allí aparecerá también cómo la noche oscura puede destruirnos. Y hablará también de esa purificación del sentido y del espíritu. En este cambio, todos necesitamos, pues, entrar en un cambio, ¿verdad? En una transformación. La iglesia necesita una conversión pastoral, una conversión estructural. Nuestras congregaciones religiosas necesitan una purificación estructural, una purificación del sentido y del espíritu a nivel congregacional, y por eso han entrado en reestructuraciones que tienen que ver con la estructura que no es evangélica, que va perdiendo el olor al origen del carisma, que se va acomodando, que es la oscura mundanidad de la que habla el Papa en la alegría del Evangelio. La oscura mundanidad. Qué acertado presentarlo de esa manera, y que él dice, esto no es nuevo, no es original mío. Es de un teólogo de los 70, de Henry, de Lubac, Henry de Lubac. Es decir, cuando habla de esta mundanización del mundo, de la mundanización de lo espiritual, se ha mundanizado. No que estemos en contra del mundo, nos ha tragado el mundo y nos hemos hecho líquidos. Tenemos itinerarios gelatinosos, itinerarios espirituales mundanos. Hemos perdido la solidez. Tenemos que ir a los místicos porque ellos tienen unos itinerarios sólidos, no son líquidos, mencionando al gran filósofo Bauman, Zygmunt Bauman, en sus libros sobre la liquidez, el amor líquido, las comunidades líquidas, y habla de las religiones y espiritualidades líquidas, comunidades muy aguadas, líquidas, gelatinosas, congregaciones muy aguadas o líquidas que se han mundanizado. No es extraño ver a nivel de congregaciones
entre ellos los legionarios de Cristo. Se ha hecho líquida y no hablamos de todos, ni hacemos leña del árbol caído, sino es para poner a remojar nuestras barbas y ver qué hemos hecho con esto. Nuestra propia congregación y carismas. Necesitamos tener itinerarios sólidos. Por eso estos itinerarios siguen siendo, para los budistas de hoy, el itinerario de un español del siglo XVI, de un frailecito pequeño y frágil. Su itinerario sigue siendo tan actual. Y por eso ustedes dijeron, queremos acercarnos a este itinerario de Juan de la Cruz, al de Teresa de Jesús, al de Teresa Benedicta de la Cruz, al del itinerario espiritual de la infancia de Teresa de Lisieux. Y no por eso pierden el itinerario de Madre Julia Navarrete, de su padre fundador el jesuita, o de la Madre Virginia, lo que dejó en los orígenes de la congregación. No es hacer mezclas, es enriquecernos, es vivir en sínodo y vivir con itinerarios intercongregacionales, interreligiosos, un itinerario con los judíos, un itinerario con los budistas, un itinerario con los musulmanes, como lo hicieron desde el Concilio Vaticano con nuestro queridísimo Juan XXIII y Paulo VI, y que los actuales papas han continuado. Un itinerario de diálogo interreligioso, como lo hizo Francisco de Asís cuando fue a dialogar en Egipto con su líder. El encuentro con el sultán de Egipto, Francisco de Asís, dialoga itinerarios espirituales. Podemos caminar juntos. Y cada vez nuestra identidad se reafirma. La intercongregacionalidad. Yo he tenido mi experiencia religiosa desde los inicios de mi vida religiosa, porque así lo aprendí también de mis mayores, como del padre Checa, del padre Camilo, del padre Luis Jorge González y de grandes carmelitas, a saber estar en diálogo con todas las congregaciones religiosas. Y nunca fueron menos carmelitas porque estuvieron con ustedes o con tal congregación, sino nos reafirmó. Nunca disminuyó el itinerario de Madre Julia al entrar en contacto con el padre Rafael Checa y con otros directores espirituales, sino se fue reafirmando estos itinerarios. Juan de la Cruz nos permitirá descubrir en nuestros itinerarios congregacionales y personales el itinerario espiritual que Dios va haciendo con nosotros. Y en este camino tiene que haber conversión. El itinerario, las etapas, no son estáticas, ni tampoco se atraviesan de una vez para siempre. Constantemente vamos atravesando, y ojalá que el de la metanoia, sea constante. Esté siempre a lo largo de nuestros itinerarios espirituales. No nos demos por convertidos, sino en esa experiencia oracional de interioridad descubriremos todo lo que necesitamos ir purificando en este itinerario. Tienen ahí el de las consolaciones. No hay itinerario donde no seamos consolados. Y me parece que ustedes en su carisma tienen este ministerio y este carisma en los itinerarios de consolar. Consolar el corazón de Jesús. Consolar mi corazón, el corazón de los demás. Consolar a los que sufren. Consolar una humanidad
sufriente en este tiempo de pandemia. 2 años, con tantas pérdidas, con tantas dificultades, incertidumbres, necesitan ser consoladoras. El ministerio de la consolación. Me imagino así a la congregación de la Consolata, de Nuestra Señora de la Consolación, como ustedes consolando los corazones, consolando en la escuela, en el hospital, en el hospicio, en la misión, consolando en la comunidad de hermanas mayores, consolando en la comunidad de las hermanas más pequeñas, en sus crisis y en sus dificultades, en sus itinerarios que van iniciando. La consolación. Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola hablan mucho de estas consolaciones. Ustedes saben muy bien de eso. Ustedes me enseñan en esto. Pero también Juan de la Cruz habla de estas consolaciones. Y quizás cuando escribe Juan de la Cruz, ya ha tenido contacto con muchos jesuitas. Ya ha bebido de la espiritualidad jesuita a partir del contacto con Teresa de Jesús, que ha bebido mucho de esta espiritualidad jesuita en la que se sintió muy comprendida. Estar vigilantes a esto. Pero estas consolaciones no nos tenemos que amarrar a ellas. A veces no serán muy frecuentes. Pregúntenle a Madre Julia si fueron frecuentes. Lo que tuvo que pasar largas temporadas sin ser consolado, viviendo el rechazo, la difamación, la marginación. Y tuvo que vivir estos momentos. Pero hubo momentos de consolación. Seguramente esos encuentros con sus directores espirituales, con el padre jesuita, con el padre Rafael Checa, cuánto le habrá consolado y le habrá permitido, ayudado a que estuviera allí en esos momentos y que Dios daría su consolación, las consolaciones en esos momentos. No hay itinerario espiritual, sin dudas. No se escandalicen, hermanas, en la formación de que sus formandas tengan dudas. Es un buen signo. Yo más bien les diría, preocúpense de aquellas hermanas que se sienten tan seguras que nunca pasan por una crisis, por una duda. Una vez una maestra de novicias de una congregación religiosa, no carmelita, y que tenían la confianza para pedirme el acompañamiento de muchas de ellas. La madre maestra me llamaba con alguna frecuencia o pedía que alguna de las hermanas tuviera alguna entrevista conmigo para ser acompañada, porque estaba en una crisis, dudaba de su vocación, dudaba de Dios, dudaba del carisma de la congregación, dudaba de que fuera allí en ese lugar. Dice, y me preocupan estas hermanas, me decía Fray Pepe, pero fíjate que me preocupan más las que no entran en crisis, las que están tan seguras de sí mismas, las que son muy autorreferenciales y creen y no comprenden a las que tienen crisis o pasan por inestabilidades. Esas son las que más me preocupan. Qué bueno que a la madre maestra le preocuparan las que estaban en crisis, pero le preocuparan más las que no estaban en crisis. ¿Cuántas hermanas ya adultas o hermanos entre nosotros lo veo y en varias congregaciones o en el clero diocesano, cuánto les hace falta una noche oscura, una crisis? No quieren salirse de ella, no entran en esa crisis y quieren seguir iguales, sin un cambio. No quieren, no aceptan de Dios que los meta en la noche oscura, que entren en un estado de purificación, de transformación.
decía Teresa del Niño Jesús, hablando de las noches oscuras. Le parecía poco hablar de noche oscura. Ya hablar de noche ya es hablar de cosas mayores, de experiencias muy profundas, muy humanas y muy dolorosas que tenemos que atravesar todos. Pero Juan de la Cruz todavía le pone el calificativo de noche oscura, como si la noche no fuera oscura. Parece un pleonasmo, pero es de las más bellas figuras que se han hecho universales y en todas las grandes religiones, o en toda experiencia humana. Una noche oscura, una crisis terrible. Y todavía más fuerte, Teresa de Lisieux dice, la noche oscura de la nada, como si le pareciera poco, ya noche, ya oscura, y habla de la nada. Lean el capítulo cuando entren a este taller, a este curso, a este módulo sobre Teresa de Lisieux, que seguramente el padre Emilio Haddad lo va a abordar bastante bien. Lo he escuchado hablar de esta experiencia, de la prueba de la fe en Teresa de Lisieux. Es el capítulo 9 del manuscrito C, de Historia de un alma. Voy a leer todo ese capítulo. 9 de Historia de un alma. Te va a ayudar cuando ya entres a este módulo. Las densas nieblas. No solamente habla de niebla Teresa de Lisieux, y dice algo todavía más escandaloso. Aquí prefiero callar porque temo blasfemar. Miren, la doctora de la iglesia, la más pequeña doctora de la iglesia, no tiene ningún escrúpulo en decir, aquí mejor callo, porque me parece que he escrito de más. Y temo blasfemar. ¿Por qué noche tan oscura de la nada? ¿Qué densas tinieblas estará atravesando esta gran mística Teresa de Lisieux para temer blasfemar en la noche oscura? No te escandalices cuando en el acompañamiento espiritual alguien te hable de esa noche oscura y niegue la existencia de Dios, o dude que Dios sea bueno, o dude de que la esté acompañando, o que crea que Dios, dice San Juan de la Cruz, cuando estamos en esta noche oscura, que no es del buen espíritu, dice el Santo Padre Juan de la Cruz, sentiremos que Dios no está con nosotros, es más, que está contra nosotros. Eso es terrible. No solamente no está conmigo, sino está contra mí. Parece que se goza en mi sufrimiento, en mi enfermedad. Parece que se goza en esta noche oscura tan larga y prolongada de la pandemia. Parece que se goza con este cáncer que padezco. Parece que se goza en las pérdidas que hemos tenido. Parece que no ve el poder del narcotraficante, de los gobernantes corruptos y terribles que tenemos. Parece que no ve la miseria de millones de paisanos nuestros que no tienen el alimento para cada día. Parece que se goza o le da fuerza a aquellos que matan, asesinan, que en nombre de la justicia cometen atrocidades. ¿Quién no ha pasado por ahí? Dice Juan de la Cruz. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? La noche oscura se convierte en una escuela en los itinerarios espirituales. ¿Qué sabe el que no ha sufrido? ¿Quién no hemos sufrido? Pero hemos hecho escuela, hemos aprendido del sufrimiento o nos ha amargado, nos ha hecho religiosos, tristes y amargados, que no podemos sonreír, que todo nos molesta, que no nos reímos con los chistes que platican las hermanas, que no sabemos esbozar una sonrisa,
y que todo lo tomamos con una gran seriedad, que no nos reímos de nuestros defectos también. Dice el Papa, dense un tiempo y mírense al espejo y mírate qué seriedad tienes y qué rigidez, qué seriedades, qué amargura hay. Y empieza a reírte de ti misma. Empieza a reírte de ti mismo. Empieza a encontrar el sentido del humor también, aunque en esa noche oscura tenemos que respetar el momento tan doloroso, tan terrible. Saber acompañar estos itinerarios de las densas noches oscuras. Cuando Teresita buscaba a alguien que la comprendiera, estoy dudando si era un jesuita o un franciscano, el que la atendió en un momento de oscuridad y que la comprendió también en esa noche de la nada y de la noche oscura, que se sintió que volaba como una barquilla con las alas abiertas para el viento y le permitiera continuar su camino hacia su faro al que ella buscaba. Qué bien nos sentimos comprendidos cuando alguien nos acompaña en estos itinerarios. Yo me he sentido muy comprendido en momentos en que comparto mi itinerario de la noche oscura y me han escuchado cómo he estado a punto de blasfemar, si no es que es blasfemado, y haber dicho a veces hasta de más. Pero me siento tan seguro de ser bien recibido en esas noches oscuras de la nada. Itinerarios que Juan de la Cruz irá acompañando. No quiero pasarme más tiempo. Vamos a iniciar en la tarde con el PowerPoint, hermana Rosario, que usted tiene sobre esta purificación en San Juan de la Cruz como el águila, ¿verdad? La renovación de la persona, y que tienen al águila y a Moisés como paradigmas de esta metamorfosis. No es la metamorfosis de Kafka, el libro de la metamorfosis. En el libro de Kafka, la metamorfosis es transformarse en un insecto volador, sino es la transformación de la persona que entra a esta kenosis del vacío y que pondremos también como paradigma o metáfora lo que habla Santa Teresa en las tintas moradas sobre el capullo del gusano. Tiene una aparente muerte, tiene un mínimo de vida el gusano dentro del capullo, pero no ha muerto totalmente. A veces nos sentimos así, como si ya estuviéramos muertos totalmente. Y resurgimos como el ave fénix de las cenizas. Y de ahí surge la palomarcica, la paloma blanca, la mariposa blanca, ¿verdad? De este gusano. Dice Santa Teresa, no fuimos creados para arrastrarnos como los gusanos, fuimos creados para volar, los altos vuelos. Apártalos, amado, dice San Juan de la Cruz, apártalos, amado, que voy de vuelo. Juan de la Cruz no se siente un gusano que se arrastra, sino alguien que va en vuelo, de altos vuelos. No aspiremos a arrastrarnos. Esa es la falsa humildad. Esa no es la humildad teresiana. La humildad teresiana nos hace volar, altos vuelos. Y ahí iremos también presentando en estas dos metáforas. Entonces, le dejo la palabra a la Madre Rosario para que dé algunas indicaciones o lleguemos a este acuerdo para iniciar con este PowerPoint. Sí, padre, yo creo que la única indicación es volver a estar aquí a las 5. ¿Estoy correcta?
Ajá, ¿Qué tal? Sí. que es la Así yo última, me quedo a las 4 a las 5, sí. sí, Ujú. que es la última charla Y de va a ser este. nueva la clave, ¿verdad? Sí, sí, ahorita la genero y les envío nuevamente la clave. Bien. Sí, Y entonces iniciamos un saludito y luego iniciamos con el PowerPoint. sí, padre. Y le ¿Te agradecemos parece? muchísimo toda su sabiduría. Con mucho gusto, con mucho Que cariño. tenga bonito día. Buen día y buen provecho para todos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra de Dios, pero también no es cierto que vivimos solo de la palabra de Dios. También vamos a comer. Que Así es. disfruten, que gusten, saboreen la comida. Ahí hay que purificar el sentido del gusto, huélelo, olfatea, míralo, tócalo y nos hará mejor digestión. ¿Eh? Sí, Aprovechen. padre. Que tengan Gracias. Disfrutar. Buenas gracias. tardes. La clave puede ser la misma.